El miércoles 28 de marzo de 1787, a las 11 de la mañana, tuvo lugar el sismo llamado de San Sixto, en recuerdo al santo católico celebrado ese día. Un sismo que fue percibido en toda la Nueva España con una duración cercana a los 7 minutos. Se desconoce el número de víctimas mortales, pero las afectaciones en las construcciones de las intendencias de México, Puebla y Oaxaca fueron severas. Antequera quedó en ruinas. Además de la destrucción de casi un centenar de casas, colapsaron el templo de la Tercera Orden de San Francisco, las casas reales del Cabildo y del Corregidor, la catedral, la cárcel, la Alhóndiga, la plaza de armas, el templo mercedario, los conventos de Santo Domingo de los padres betlemitas y de las monjas capuchinas, así como las cañerías y acueducto de la ciudad. Al momento del sismo, los funcionarios de las salas reales reunidos en la audiencia corrieron a la Plaza Mayor. En cuestión de segundos, los estragos eran abrumadores. Derrumbada la cárcel, los reos pidieron auxilio. Enterado el corregidor de la situación, ordenó que fueran llevados a la plaza para ponerlos a salvo, mientras el pregonero advertía que aquel que se diera la fuga sería castigado con pena de muerte. Lo que nadie imaginaba es que derivado del macrosismo ocurriría el más grande tsunami del que se tiene memoria en México, cuyas olas alcanzaron los 20 metros, penetrando más de 8 kilómetros tierra adentro en la costa del Pacífico. En Tehuantepec, el alcalde mayor Tomás Molinedo informaría a la Real Audiencia que el terremoto había desatado una extraña conmoción de las aguas y un espantoso bramido del mar. En Igualapa, en la barra de Alotengo y Guerrero, su respectivo alcalde mayor, don Francisco Gutiérrez de Terán, referiría que el terremoto había mostrado una violencia jamás allí experimentada y que al tiempo del primero, los pescadores habían visto con asombro retirarse el mar más de una legua, descubriéndose tierras de diversos colores, peñascos y árboles, y que con la misma velocidad que se huyó de su vista, volvió otra vez y otras, dejando millares de pescados en el distrito que quedó sin agua y antecogiéndolos hizo muchos pedazos a 11 de ellos. La rapiña se apoderó de la capital oaxaqueña. Los vecinos no quisieron salir ya de sus casas. El corregidor ordenó entonces también pena capital para los saqueadores. Casi de inmediato comenzaron las réplicas, algunas de elevada magnitud, motivando a los pobladores a retirar los tejados de sus viviendas y a la autoridad a prohibir el tránsito de los carruajes por las calles para evitar que las vibraciones terminaran por derrumbar a las construcciones dañadas que aún permanecían en pie. Durante una semana, los oaxaqueños ocuparon plazas y solares despoblados en los alrededores de la ciudad. Su ciudad capital estaba en ruinas, sí, pero ellos eran los testigos vivientes del que ha sido el terremoto más poderoso que ha cimbrado a nuestro país. Los tsunamis, olas mortales de inmenso poder que pueden arrasar ciudades enteras en cuestión de segundos. Hasta el 26 de diciembre de 2004, no sabíamos prácticamente nada sobre ellos. Ese día, en el Océano Índico, un enorme tsunami causó la muerte de 230.000 personas. La avalancha de imágenes hizo que el fenómeno fuera conocido en todo el mundo. 7 años después, en 2011, un terremoto y el posterior tsunami produjeron un accidente en la central nuclear de Fukushima. Desde entonces, cada vez que ocurre una catástrofe así, la comunidad científica se apresura a investigar in situ el origen de las devastadoras olas gigantes. Su objetivo es averiguar todo lo posible sobre los tsunamis para evitar futuras catástrofes. Porque ahora sabemos que los tsunamis pueden afectar a cualquier región del mundo y que la urbanización de las costas nos vuelve cada día más vulnerables. ¿Podrá protegernos la investigación sobre tsunamis? El viernes 28 de septiembre de 2018, un fuerte terremoto y el tsunami que lo siguió devastó parte de la bahía de Palu, en la isla indonesia de Celebes.
En cuestión de minutos, 4.000 personas perdieron la vida y 79.000 debieron ser evacuadas. ¿Cómo pudo producirse este nuevo desastre en Indonesia después del devastador tsunami de 2004? La UNESCO y las autoridades indonesias enviaron a investigar las causas de la tragedia a 2 expertos en tsunamis, Kostas Sinolakis de la Universidad del Sur de California y el profesor Herman Fritz del Instituto de Tecnología de Georgia. Es impresionante ver toda la destrucción. Ya han pasado 3 semanas. Aquí vemos por qué es tan importante venir lo antes posible. A más tardar, tan pronto como haya terminado el estado de emergencia. En cuanto empiece la recogida de escombros, se pierden pistas. En estos campos de ruinas, los científicos investigarán los rastros de las olas. El tiempo apremia. Los trabajos de limpieza ya han destruido muchos indicios y pronto llegará la lluvia monzónica. Un investigador de tsunamis es como el investigador de la escena del crimen. Aquí se han producido numerosos asesinatos, así que tenemos que reconstruir el orden de los hechos como si fuera un rompecabezas. ¿Derrumbó el tsunami las casas? ¿O ya se habían derrumbado durante el terremoto y el tsunami solo terminó de destrozarlas? ¿Qué hizo la gente? ¿Por qué unos murieron y otros no? Los 2 investigadores quieren descubrir cómo se desarrolló el desastre. Buscan el fenómeno que desencadenó la ola. En el pequeño pueblo pesquero de Bani, Kostas Sinolakis se encuentra por primera vez con sobrevivientes. Cuando llegó el tsunami, Abdulatif se encontraba en su bote a 100 metros de la orilla. ¡Bájate del barco! ¡Bájate! Cuando llegó la primera ola y la tierra tembló, corrí a cubierta. ¿Sintió los temblores de tierra en el barco? Sí, todo el barco se sacudía. Como bajó el nivel del agua, había encallado. ¿Qué hizo entonces? ¿Se quedó en el barco? ¿Se quedó en el barco? Me aferré adelante, al mástil. Y entonces, a lo lejos, vi venir la gran ola. Fue muy rápida. Llegó al barco en un abrir y cerrar de ojos y nos empujó a tierra. ¿Qué tan alta era? Pude ver mi casa. El techo estaba casi al mismo nivel que el barco. ¿Dónde está su casa? Allí. La ola tenía entre 5 y 6 metros de altura. Era tan alta como mi casa. El tsunami es un misterio para Kostas Sinolakis. ¿Cómo es posible que se formase una enorme ola de 5 metros aquí, en estas bahías que hasta entonces se consideraban a salvo de tsunamis? «20 kilómetros al sur de Bani, en Palu, Herman Fritz continúa investigando. En esta ciudad de 350.000 habitantes, al fondo de la bahía, miles de personas perdieron la vida. Acompañado por 2 científicos indonesios, Herman Fritz se dirige al estacionamiento de un centro comercial con vista a la bahía. Quiere descubrir más sobre la dinámica de la ola y para ello estudia los videos tomados con teléfonos celulares. El video se grabó desde aquí. Allí pueden ver el espacio publicitario. La ola del tsunami se acerca, la gente huye. Sí, la gente sale corriendo. Esta es la segunda ola, la más alta. Vemos cuán alta estaba el agua, casi tan alta como la valla publicitaria. Aquí la ola alcanzó una altura de más de 4 metros.
Para encontrar el origen del tsunami, Hermann Fritz quiere crear un modelo informático de la devastadora ola. Para ello, debe determinar su altura en distintos puntos de la ciudad y medir hasta dónde penetró tierra adentro. Aquí haremos algunas mediciones detalladas para crear un modelo 3D completo. Así crearemos un espacio tridimensional por el que pasarán las olas. Entonces podremos medir qué tan alta fue la ola en un momento dado y qué tan rápido avanzó por las calles y barrió las casas. Hermann Fritz sigue los rastros del tsunami. Después de inundar el estacionamiento, se adentró en la ciudad. Aunque esta mezquita se encuentra a 100 metros de la costa, aquí hay varios indicios de su fuerza. En esta reja quedaron atrapados algunos restos flotantes. Por eso sabemos que el tsunami alcanzó al menos esta altura. Aquí arriba vemos la línea que dejó el tsunami. También se puede ver una línea de suciedad en la ventana sobre el fondo del cielo azul. Aquí a la derecha la línea continúa. Así que en esta mezquita el agua llegó aproximadamente a la altura de mi cabeza. Esta es una altura muy problemática con la que uno ya no puede mantenerse parado. La ola te derriba y eso dificulta la supervivencia. Después de 3 días de mediciones en el lugar, los 2 científicos estadounidenses y sus colegas indonesios crean una primera simulación del tsunami que azotó la bahía de Palu. Según sus observaciones, la ola más poderosa penetró más de 300 metros tierra adentro. Sin embargo, Kostassinolakis y Hermann Fritz todavía están en el comienzo de su investigación. Aún deben encontrar la causa de esta ola mortal y esclarecer cómo pudo irrumpir en la bahía de Palu. Tu significa puerto. Nami significa olas, las olas que destruyen el puerto. Este término actualmente universal apareció en el siglo XVII, en un lugar de nuestro planeta que a menudo se ha visto afectado por los tsunamis, Japón. Allí, esta expresión fue acuñada por pescadores que regresaban al puerto después de un día sin tormentas y vieron con horror que las olas habían devastado por completo sus aldeas. El último tsunami que golpeó Japón, en 2011, provocó el desastre nuclear de Fukushima. Después de un maremoto de magnitud 9,1, la devastadora ola mató a más de 18,000 personas.
Los tsunamis no tienen orígenes meteorológicos. Sus causas más comunes son los terremotos y maremotos. Los tsunamis son causados en gran medida por maremotos, que a su vez son debidos a la actividad tectónica del planeta. La superficie de la corteza terrestre se divide en grandes placas que se desplazan por los movimientos del magma unos pocos milímetros o centímetros por año, en zonas de subducción. Estas colisiones pueden causar una deformación de las placas continentales en enormes tensiones, cuya liberación repentina puede provocar fuertes maremotos. El terremoto pone en movimiento toda el agua de golpe. A una profundidad de 4 kilómetros, son 4.000 metros de agua que se mueve a la velocidad de un avión de pasajeros. Cerca de la costa, la velocidad se reduce, lo que hace que la ola crezca. De este modo golpean las costas olas de 20 a 30 metros de altura como en 2011. ¡Arranquen bien más! ¡Los de abajo! ¡Cuidado! ¡Súbanse para arriba! ¡Mira! La media ola. Mira la que viene allá. ¡Ricardo! ¡Dale, abuela, cuidado! ¡Ricardo!
Todo fue cuestión de tiempo. Al menos 5 horas antes del terremoto, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona condicionaba su aparición en el Festival de Viña del Mar. O adelantaban su show en el certamen, o simplemente no se presentaba. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú? La producción del festival entonces reprogramó la noche, una decisión que permitió evitar una inédita tragedia en la Quinta Vergara. Aquí, la fortuna corrió del lado de los encargados del festival, pero no pasaría lo mismo con quienes estaban a cargo del país. Como nunca antes, este nuevo capítulo de nuestra historia se escribiría con centenares de registros audiovisuales capturados por testigos directos. YouTube y Facebook fueron el repositorio testimonial de aquel día. Terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter despertó esta madrugada a gran parte del país. Un edificio de 15 pisos se desplomó totalmente en el sector de la costanera de Concepción. Pero el mar llegó hasta el pueblo, arrasando con ferias artesanales, casas. El éxodo es masivo. Es una zona que va entre Concepción y el sur de la sexta región, que no tenía un terremoto desde aproximadamente 1835, que fue el terremoto que experimentó Charles Darwin. La madrugada del 27 de febrero implicó para muchos transitar desde el desconcierto, la angustia y el miedo, hasta el desconsuelo y la indignación. La gente corría. Yo me quedé sentada cuando vi que venía el mar de atrás. Y me tiró. Mientras te rías hasta un cerro me encontraron. Sacó la casa, pero total, no podía salir, el agua mundía. Está todo enlodado, es lo único que pido, leche, lo único que estoy pidiendo, por favor. Concepción en estos momentos es una ciudad absolutamente sin ley. Se está derrumbando la polar en estos momentos, están cayendo, el calor es intenso, se está cayendo todo. 13 millones de personas vivían en la zona afectada por el sismo. De 7 u 8 autos cayeron junto con la construcción de este paso nivel. Los principales centros urbanos del país amanecieron con graves daños. Las casas, muchas casas de adobe que se encuentran en este sector de la capital, precisamente se han venido abajo. Predecir un terremoto es imposible. Nunca pensé en mi vida que iba a vivir esto. Lo había visto por tele en otros países, pero vivirlo es terrible. Pero alertar sobre un tsunami sí era factible. Lo que se ha observado y que es propio de lo que sucede después de un sismo mayor como el que hemos tenido son olas de gran tamaño, de un incremento de 2,5 metros, pero en Valparaíso, en Talcahuano. Ese desastre dejó al descubierto la precariedad del Estado y las autoridades de turno para enfrentar la emergencia. Hubo subidas de marea del orden de los 2 metros, 2,5 metros en algunas partes, pero en el resto del país está normal. 156 personas murieron por causas asociadas solo al maremoto. 104 de ellas directamente por la fallida alerta de tsunami para las zonas costeras. Y la región del Maule fue una de las más afectadas. El mar se recoge, hay una calma, pasan 10 minutos y de repente un ruido ensordecedor, una ola de 15-20 metros y empieza a destruir cabañas, a llevarse los vehículos. Mira, weón. La voy loca. Cagaron los pacos. Mira ya. Aquí vienen las olas de 4, 5, 6 metros que arremeten una y otra vez. Cuando las autoridades todavía evitaban hablar de tsunami, aparecieron las primeras imágenes registradas en el lugar. Yo llevo 30 años camarógrafo, he visto muchas cosas pesadas, pero esto es el ruido del mar cuando la ola, es un ruido que no se puede graficar. Imagínate, nosotros llevaríamos unos 10 minutos arriba, en el cerro, en el filo del cerro, y yo vengo un poquito caminando y le digo yo, mire, escuchen ese sonido es una ola que está echando y loca abajo. Nosotros pensábamos que ya todo se había terminado. Todo esto, el circo, todo lo vimos cuando se caía todo, cuando se venía todo.
Aquí no solo debieron enfrentar todo lo que provocó el terremoto, horas después del desastre, una vez en los cerros, quienes lograron huir de las olas tuvieron que permanecer en alerta a otra posible amenaza. Leones que sobrevivieron al maremoto y escaparon del cautiverio en un circo destruido por el agua. Algunos recuerdan que incluso escuchaban sus rugidos a la distancia durante la noche. Porque estábamos preocupados que los fueran a morderlos o a comerlos, a hacerlos algo. Pero ya cuando subimos el otro día por los mismos del circo, que ya había sido esa que balaba, ya la habían encerrado. Hoy día, imagínate que hoy día ya no veíamos, se está construyendo donde están las vías de evacuación. ¿Sí? Se está construyendo casas aquí mismo donde yo vivía, había unas cabañas, pero hoy día tenía una carpa inmensa ahí que vienen a veranear. Compadre, llega una ola tremenda, los va a llevárselo a todos. La comuna de Peyúgue recuperó hace tiempo toda la actividad turística que da vida a este lugar y sus dos balnearios más importantes. ¿Ves la bandera cómo está? La zona se hizo conocida tras el terremoto por esta fotografía, la del artesano Bruno Sandoval. En medio de la destrucción, posó con esta bandera y se transformó en símbolo de esperanza para un país golpeado una vez más por el desastre. Nosotros salimos así oscuras y salimos hacia el cerro de arriba. Y los vecinos no pudieron salir, quedaron adentro. 3 olas desintegraron el pueblo, provocando que familias completas fallecieran. La zona del Mariscadero en Peyúgue fue una de las más afectadas por el oleaje, y en Curanipe la tragedia marcó a quienes acampaban en este lugar. Hoy, buena parte del sector afectado por el tsunami está nuevamente poblado, y si bien el camping municipal de Curanipe cuenta con señalética, algunos de sus habitantes afirman que la información es insuficiente. Hay poca información sobre el sistema de evacuación. No han dicho nada. O sea, uno se guía por los carteles que hay, pero son muy poco visibles. 45 personas fallecieron en esta comuna a causa del tsunami. Precisamente muchos de ellos turistas que no supieron cómo reaccionar ante la emergencia. No, que va a pasar por al lado, ahí no por él. Me lleva el agua, mira, me lleva el agua. Me arranca, mira. A 10 años, muchos de los sobrevivientes en Constitución reconocen que fue gracias a la memoria colectiva, la tradición oral y una importante cuota de fortuna que la cifra de fallecidos no fue mayor. Bueno, vamos a la isla Ruego de Constitución. Donde aquí igual murió principalmente la gente del 27F. Ahí está usted. Ahí estaba yo con mi hijo, que está tremendamente grande ahora, que han pasado ya 10 años. Claro. Estaba como del porte de él, más o menos, más chico todavía, tenía 2 años 6 meses. Mariela y su hijo, hoy de 13 años, sobrevivieron a una de las mayores tragedias que dejó el tsunami en la región del Maule. Estas son imágenes de lo que llaman la cuarta ola del tsunami en Constitución. Fueron captadas por un camarógrafo aficionado que quedó impresionado porque el agua de la desembocadura del Maule corría en sentido contrario, es decir, desde el mar hacia el río. Y después el agua nos llegó hasta aquí, hasta el cuello, más o menos. Y así cuando llegaba al cuello, el agua bajaba. Después vino otra hasta aquí, bajaba. Y después la tercera o cuarta hora más o menos sería la que se tuvo que hacer, porque cada vez eran más grandes. Yo estaba allá arriba en el cerro y de repente vi que había gente ahí en la isla y de repente venía la ola gigante, así una ola grande y se llevó la mitad de la isla, la gente, todo. Mira cómo arranca, mira. Mira cómo arranca, mira. Allá arranca. Cuando vino esa ola, nosotros miramos para allá y ahí se veía y venía igual que una mano. Igual como que una mano que va corriendo. Y ese seguramente reventó más cerca, entonces allá como que no empezó a hacer así. Pasé por todos los árboles, entre medio de los árboles. Salió el Tommy primero y salí yo.
La ola que venía de allá del norte se juntó con la del oeste. Hizo un tipo de V para arriba, pero impresionante. Pasó la ola localista y para arriba. Aproximadamente le calculo 20 metros de altura. No existía ninguna posibilidad de hacer nada porque no había ningún sistema que permitiera alertar a las personas con el tiempo que se requería. Dos días después, encontrarían el cuerpo de su hermana. Mariela y su hijo pudieron salir del río Maule al menos a 1 kilómetro de distancia, entre los escombros de la destrucción que el tsunami dejó en el pueblo. Solo en la isla murieron 36 personas. Los cuerpos de 10 de ellas nunca aparecieron. Lo ocurrido aquí se convirtió en uno de los ejemplos más patentes de la inoperancia de los sistemas de alerta temprana durante la emergencia. Según Mariela, tampoco primó la sensatez entre los funcionarios de la Armada que estaban en la Capitanía de Puerto. La investigación de la Fiscalía determinó que no prestaron ayuda a un pescador que cruzó a nado desde la isla a Constitución para pedir el rescate de esas personas que no tenían cómo escapar del mar. Él fue a los marinos diciendo que no, que se salía el mar, y los marinos dijeron no, que se fuera por la casa porque estaba loco. ¿Le dijeron los marinos? Eso le dijeron los marinos, que se fuera y no lo pescaron. ¿Todavía no pasaba la ola grande? Ahí cuando fue el marino todavía no pasaba la ola grande, porque según los marinos no pasó nada, se descartó todo. El memorial en Isla Orrego no solo busca recordar a las víctimas, un pilar representa también la altura que alcanzó el mar en este punto. La idea es tener presente ese hecho y todo lo que falló el 27 de febrero del 2010. Entre quienes vivieron el tsunami persiste la idea que ante un nuevo evento de este tipo deberán reaccionar de manera autónoma. Para que no se lo olvide, porque como no pasa muy seguido esto, la gente de repente se confía, pero en este caso la juventud, porque los que vivimos eso hay que puro arrancar, ¿no? Por lo menos yo, si estoy en una parte así cerca del río, yo sé que tengo que arrancar ahora, porque ya lo viví una vez y no creo que voy a querer vivirlo otra vez. Tengo que buscar una forma de arrancarlo por mis propios medios, porque igual tampoco no voy a esperar que vengan los marinos a rescatarme. ...90 personas murieron en la costa de la región del Maule solo por efecto del tsunami. Quienes sobrevivieron saben que hoy pueden contar su historia, no precisamente gracias al sistema de protección civil. Reconocen los avances en alarmas, protocolos, comunicaciones, pero el trauma de ese 27 de febrero les impide todavía, a 10 años del maremoto, volver a confiar en ese sistema. La investigación de terremotos y tsunamis es inseparable. La duración de un terremoto da una muy buena idea de cuán fuerte o devastador es. Es similar a una cremallera. En un terremoto poco fuerte, el área de ruptura y por lo tanto la duración es corta. En un terremoto fuerte como el de Sumatra de magnitud 9 o como el de Japón, la cremallera se abre de par en par y la sacudida dura varios minutos. Jesus Christ, look at that. Fucking hell. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Cuanto más largo y fuerte es un maremoto, más poderoso es el tsunami que desencadena. Es lo que sucedió en el terrible maremoto del 26 de diciembre de 2004. En el Océano Índico,
A 100 kilómetros de las playas de la ciudad de Banda Aceh, en la isla indonesia de Sumatra, se rompió una falla de 1.200 kilómetros. El enorme maremoto de magnitud 9,1 duró más de 5 minutos. 15 minutos más tarde, olas de hasta 35 metros de altura irrumpieron en las costas para luego continuar su camino a través del Océano Índico. Hubo un total de 230.000 muertos, una gigantesca catástrofe, por primera vez filmada en vivo por cientos de cámaras de video. Esta tragedia reveló al mundo entero el poder devastador de los tsunamis, de los que hasta entonces no se sabía prácticamente nada. También para la ciencia fue un impacto que hizo progresar la por entonces incipiente investigación sobre tsunamis. Desde 2008, la UNESCO elabora un mapa mundial de tsunamis que se actualiza constantemente. En los últimos 3 milenios, se han producido 1.200 tsunamis confirmados. Desde los relativamente inofensivos, los puntos blancos, hasta los más devastadores, en rojo. Cada uno de estos puntos marca un potencial riesgo futuro de tsunami. El 70% de estas olas se originan a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, donde se concentran numerosas zonas de subducción. Kanka şuraya hemen geçelim ya. Gelin bakmayın öyle. Bu tarafa çıkın. Orası daha çıkın. Gelin. Abi orayı biz oraya teknenin oraya gidemeyiz ki. Teknenin oraya gitmiyoruz zaten ya. Otelin oraya. Otelin oraya gideceğiz. Oraya geçemeyiz. Orası doldu. Şuradan arkadan dolanalım. Bizim otel neredeydi? Araba kaldı. Ha bizim otel şuradaydı. Kanka yanlış yere gidiyoruz gel. Gel. Ya şu ara sokağa gireceğiz. Yürü yürü şuradan gir. Ara sokağa. Gir doluyor. Hadi şuradan gir. Şuradan gir. Gel. İnanılır gibi değil ya. Gel kankacığım. Gel. Geçti mi herkes oradan acaba? Burada var mı insan? Yardım edebileceğimiz birileri varsa bakalım. Bakalım. Böyle bir şey yok. Alaçatı'da deniz çekiliyor. Alaçatı'da tsunami son dakika. Yok mu? Böyle bir şey yok. Tsunami geliyor. Vay arkadaş, böyle bir şey yok. Vay be. Deniz çekildi.
Oğlum deniz şuraya kadar geliyordu ya. Şuraya bak. Yuh! Böyle... Eğer gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar. En Palu, Costa Sinolakis y Herman Fritz continúan su investigación. Después de la tragedia de 2004, aquí se estableció un sistema de alerta temprana de tsunamis. Entonces, ¿por qué hubo tantas víctimas en 2018? En este lugar había muchos vendedores de comida. Aquí había mucho movimiento. Primero hubo un estruendo. La gente gritaba. Está subiendo el agua. Según este testigo, la ola tomó por sorpresa a la multitud apiñada en las calles junto a la playa. No les había llegado ninguna alerta. Continuamos nuestra investigación en el Centro de Monitoreo de Tsunamis en la capital de Indonesia, Yakarta. En esta torre de control se monitorea la actividad sísmica de toda Indonesia, incluyendo la bahía de Palu. Gracias a la investigación global, en caso de que se produzca un maremoto, los algoritmos simulan la formación de tsunamis. Así, es posible advertir a la población antes de que lleguen las primeras olas. Desde la inauguración del centro en 2008, se han emitido 22 advertencias y se ha salvado un número significativo de vidas. Entonces, ¿por qué no se advirtió de que un tsunami se dirigía hacia Palu el 28 de septiembre de 2018? La sismóloga Kian Purnasinki estaba de servicio esa noche. El terremoto de Palu tuvo una magnitud de 7 durante 2 minutos. Inmediatamente después, la magnitud aumentó a 7,7. En ese momento, corrí hacia el terminal de observación y simulación de tsunamis. A primeras horas de la tarde, el centro de monitoreo registró un terremoto 80 kilómetros al norte de la bahía. El epicentro está aquí y Palu se encuentra allí. Según el modelo informático, este sismo solo representaba un riesgo moderado de tsunami. Aún así, se emitió una advertencia dentro del tiempo establecido, es decir, 5 minutos después del terremoto. ¿Qué sucedió entonces? Costa Sinolakis encontrará la respuesta gracias a 2 cámaras de vigilancia privada. El viernes 28 de septiembre, a las 18:02, un terremoto sacudió la bahía de Palu. Duró más de 2 minutos. ¿Cómo vivió este terremoto? Fue increíble. ¿Podía mantenerse en pie? No, estaba debajo de la segunda cámara y me agarré a la puerta. Después se calmó y salí. ¿Pensó después del terremoto qué tan cerca del agua podría producirse un tsunami? Siempre se decía que no podía haber tsunamis en una bahía, solo en mar abierto. Y, sin embargo, llegó hasta aquí. Estas imágenes proporcionan a los investigadores información temporal importante. La indicación horaria muestra que apenas pasaron 2 minutos entre el final del terremoto y la llegada del tsunami. Nunca antes se había registrado una secuencia tan veloz.
La alerta de tsunami del sistema de alerta temprana en Yakarta se emitió cuando la ola ya había irrumpido y los sistemas de comunicación de Palu ya estaban destruidos. Para mí es preocupante que este terremoto pudiese desencadenar tan rápido un tsunami. Tenemos que descubrir cómo sucedió y por qué el tiempo transcurrido entre el terremoto y el tsunami fue tan corto. Según las simulaciones del centro de monitoreo, una ola originada a 80 kilómetros de la bahía, cerca del epicentro, habría tardado casi un cuarto de hora en llegar a Palu. ¿Cómo pudo llegar con tanta velocidad y fuerza? Para avanzar en sus pesquisas, los investigadores deciden sobrevolar la bahía. Para nosotros es muy importante observar toda la región desde arriba. Desde un helicóptero podemos hacernos una idea del trayecto de la ola y de la magnitud de las inundaciones. El balance inicial preocupa a ambos científicos. Áreas devastadas e intactas se alternan, pero eso no es todo. Fuera de la bahía, los rastros de las olas desaparecen muy rápidamente y vemos las hermosas playas indonesias. Así que está claro que debemos limitar nuestra búsqueda de las causas a la bahía. Si la ola que devastó Palu se hubiese formado en mar abierto, se habría visto afectada toda la costa. Herman Fritz y Kostas Sinolakis no consideran posible que la ola mortal pueda atribuirse directamente al epicentro identificado por el Centro de Alerta Temprana. El origen del tsunami debe estar en la propia bahía. Herman Fritz y su colega indonesio Gegar Parasetia regresan a la costa occidental para averiguar cómo pudo formarse un tsunami en un lugar tan resguardado. Gegar Parasetia ha recibido nuevos videos grabados muy cerca. El barco sigue ahí, en el mismo lugar. Así que ves el punto de partida. Y ahora comienza el deslizamiento de tierra. Un deslizamiento de tierra en la costa, quizás provocado por el terremoto, produce una pequeña ola semicircular que se aprecia bien en el video. Creo que el tsunami es el resultado de un deslizamiento de tierra local. Aquí se levanta y se arrastra mucho material suelto. En opinión de Herman Fritz, la poca fuerza de la ola muestra que fue provocada por un deslizamiento de tierra cerca de la costa. Pero el desplazamiento de tierra por sí solo no es suficiente para explicar el tsunami que devastó la bahía. Aquí tenemos la prueba en forma de un enorme escarpe a lo largo de la línea de costa. La tierra se deslizó hacia el mar. Fue un deslizamiento de tierra. Pero este tsunami localizado es demasiado pequeño para ser la causa principal de la ola que devastó Palu o Bani al otro lado de la bahía. Durante su recorrido por la bahía, los investigadores descubren deslizamientos de tierra similares. Todos podrían ser la causa de mini tsunamis. Sin embargo, recién cuando penetran hacia el interior, pueden explicar el curso completo del tsunami de Palu. Aquí esto es inusual. Esta es la grieta. Se abrió por los temblores, se cerró de nuevo y luego se volvió a abrir. Unos cientos de metros más adelante, un segundo testigo muestra la magnitud de la destrucción. Se derrumbó toda la hilera de casas. Todas se derrumbaron al mismo tiempo, de sur a norte, como muestra la posición inclinada de aquella casa. Una gran grieta atravesó la ciudad y provocó el derrumbamiento de los edificios. Una grieta que se extendió varios kilómetros por la bahía. Los investigadores por fin han encontrado una respuesta. La grieta es la causa del tsunami de Palu. Después de 5 días de investigación in situ y meses de análisis de datos,
se ha podido reconstruir el curso de los acontecimientos. El 28 de septiembre de 2018, a las 18:02, se produjo un terremoto de magnitud 7,5 a 80 kilómetros de Palu. Pero su epicentro no fue el origen del tsunami. Las ondas sísmicas se propagaron por el interior de la Tierra a la vertiginosa velocidad de 900 kilómetros por hora, causando la grieta que atraviesa la bahía. De inmediato se produjeron en la costa otros deslizamientos de tierra que crearon varios mini tsunamis. La energía de todos estos mini tsunamis se acumuló en la depresión de la bahía hasta que se formó una poderosa ola que golpeó la ciudad. Herman Fritz y Kostas Sinolakis han terminado su investigación. El estudio del tsunami de la bahía de Palu contribuirá a mejorar los algoritmos de los centros de alerta temprana. Antes pensábamos que los tsunamis solo se producían en regiones con zonas de subducción. Hoy sabemos que los tsunamis como este son posibles en prácticamente cualquier lugar donde haya un terremoto. Esto nos preocupa mucho, porque podría haber terremotos similares en Seattle, en el sur de California, en el Caribe y en el Mediterráneo. Qué masas de agua, qué vientos, qué trueno, qué terrible terremoto, qué espantoso el ruido del mar y qué grito de un gran pueblo. Este texto del poeta italiano Francesco Petrarca informa de una extraña tormenta que golpeó la ciudad de Nápoles en el siglo XIV. 700 años más tarde, el vulcanólogo Mauro Rossi se basa en las descripciones de Petrarca. Trabaja en los planes de emergencia por erupciones volcánicas de la ciudad de Nápoles. La mayoría de los tsunamis son causados por terremotos y rupturas de fallas, pero también pueden ser provocados por erupciones volcánicas. Petrarca fue testigo de un fenómeno extraordinario que afectó a la ciudad de Nápoles. Estaba durmiendo, no muy lejos del puerto, cuando se despertó por ruidos extraños que eran tan fuertes que creyó que se trataba de un terremoto. En ese momento, Petrarca corrió, como la mayoría de los habitantes, hacia el agua y vio con sus propios ojos el puerto completamente devastado. Además de la destrucción, Petrarca también reporta cientos de muertos y docenas de barcos hundidos. Según la opinión de Mauro Rossi, esta extraña tormenta fue evidentemente un tsunami. En ese momento, Petrarca no podía saber que se trataba de un tsunami, porque este fenómeno aún era desconocido en la Edad Media. Sin embargo, hoy sabemos con certeza que se trató de un tsunami. Para que la tragedia no se repita, el vulcanólogo busca la causa del tsunami que devastó el puerto de Nápoles en 1343. En el siglo XIV, sin embargo, no existen informes históricos de una erupción del Vesubio en el Golfo de Nápoles. Por lo tanto, Mauro Rossi se concentra en otro volcán que es uno de los más activos de la región, el Stromboli, a 200 kilómetros de Nápoles. En 2002, parte del cono volcánico se desprendió durante una erupción, lo que produjo alrededor de la isla una ola de 10 metros de altura. La ola se extendió a través del mar Tirreno y alcanzó muy debilitada la bahía de Nápoles. ¿Podría una erupción mucho más violenta del Stromboli haber desencadenado el tsunami que describió Petrarca hace 700 años? Por encima de la localidad de San Vincenzo, en una ladera del Stromboli, la arqueóloga Sara Levi desentierra los restos de una pequeña iglesia derrumbada. Puede ofrecerle a Mauro Rossi una primera respuesta. Sabemos que se produjo un evento dramático
que provocó el colapso repentino de la edificación. La causa probablemente fue un violento terremoto, porque dentro encontramos grandes bloques de piedra en el piso de la iglesia. Para fechar esta actividad pasada del Stromboli, los arqueólogos examinaron 3 esqueletos encontrados entre los restos de la iglesia. Este esqueleto se encontraba en una tumba producida por una capa de tejas que cayó cuando la iglesia se derrumbó, por lo que la persona fue sin duda testigo de la catástrofe, tal vez una víctima o un sobreviviente. Gracias al método del carbono 14 sabemos que el esqueleto datado es de mediados del siglo XIV. La fecha del terremoto que sacudió la isla de Stromboli coincide con la fecha del tsunami descrito por Petrarca en la bahía de Nápoles. La iglesia derrumbada no fue reconstruida. Esto es inusual e indica un cambio decisivo en la historia del asentamiento de la isla. Probablemente estuvo deshabitada hasta el siglo XVII. El evento fue tan dramático que la isla de Stromboli estuvo deshabitada durante más de 200 años, 10 generaciones. A la luz de estos hallazgos, Mauro Rossi comenzó sus propias excavaciones. Busca una conexión entre la actividad del volcán y el tsunami de 1343 descrito por Petrarca. Finalmente, a 4 metros por debajo de la superficie de la Tierra, el vulcanólogo se encontró con una impresionante estructura sedimentaria. Este depósito del tsunami es por mucho el más grande que hemos encontrado. Dataría del año 1350. Los materiales contenidos lo demuestran. Observe estos guijarros grandes de corte redondo. Solo pueden provenir de la playa. Elementos de este tamaño prueban la fuerza extraordinaria que tuvo este tsunami. Para el vulcanólogo, todo encaja. La gran ola que arrastró los guijarros 200 metros de la playa se produjo exactamente al mismo tiempo que la erupción volcánica que destruyó la pequeña iglesia de la isla. Entonces, efectivamente existe una conexión entre la erupción y el tsunami, la Sciara del Fuoco. En esta impresionante pendiente se acumulan todos los materiales volcánicos lanzados por el Stromboli. Hace 700 años después de la erupción podría haberse producido una avalancha de escombros en la Sciara del Fuoco, en la que varios millones de toneladas de material se deslizaron hacia abajo y causaron un tsunami que se extendió hasta la bahía de Nápoles. Dada la actividad actual del Stromboli, asumimos que la Sciara del Fuoco está actualmente tan sobrecargada como lo estaba en el momento del tsunami que describe Petrarca. Para Mauro Rossi, la corriente piroclástica que acompañó la erupción de 2019 fue solo un presagio de una catástrofe mucho peor. El vulcanólogo cree que la Sciara del Fuoco podría precipitarse al mar en cualquier momento. La isla de Stromboli se monitorea las 24 horas del día para poder advertir a las autoridades, a los residentes y a los turistas lo antes posible. Sin embargo, ¿cuáles serían las consecuencias de un tsunami que impactase sobre una metrópoli de millones de habitantes como Nápoles? La población no es consciente en absoluto de que un tsunami provocado por el Stromboli también podría afectar a Nápoles. En el caso de fenómenos naturales poco frecuentes, las personas tienden a no ver ningún peligro inmediato. Un modelo de computadora muestra la propagación del tsunami de 1343. Da una idea de lo que le podría esperar a Nápoles. El tsunami tardaría poco menos de 30 minutos en extenderse desde Stromboli hasta el Golfo de Nápoles. Las consecuencias serían inimaginables.
Todas las embarcaciones que se encuentran detrás de mí en el puerto serían arrojadas a las calles. Las masas de agua se precipitarían al metro y ahogarían a todos los pasajeros. Calles concurridas se inundarían. Realmente sería un escenario apocalíptico. Sin una advertencia temprana, sucedería exactamente eso. Terremotos, deslizamiento de tierra, erupciones volcánicas, todos estos fenómenos naturales pueden desencadenar tsunamis. Los resultados de las investigaciones de los últimos 15 años, pero también el perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana, con una mayor capacidad de adaptación a zonas de riesgo concretas, permiten comprender mejor este fenómeno. En Japón, el país mejor preparado del mundo ante tsunamis, la tecnología es la más avanzada. Aquí los investigadores saben exactamente de dónde vendrá la próxima catástrofe. Estas imágenes son un spot de las autoridades japonesas que se emitió en marzo de 2018 para preparar a la población ante un tsunami. Los científicos estiman que existe una probabilidad del 80% de que suceda en los próximos 30 años. La película explica con habilidades pedagógicas los comportamientos necesarios y al mismo tiempo describe de manera bastante fatalista la escala esperada del desastre, 350.000 muertos, así como daños que afectarán a la economía japonesa durante 20 años. La causa, un terremoto en la fosa de Nankai, que se extiende más de 900 kilómetros a lo largo de la costa occidental del país. En la fosa de Nankai, el peligro es especialmente grande porque allí se encuentran todos los centros económicos japoneses: Tokio, Osaka y Nagoya. Todas estas ciudades se encuentran en la zona de riesgo. Hasta la fecha, no existe una tecnología con la que puedan predecirse los terremotos. Por lo tanto, los japoneses han desarrollado un sistema de monitoreo que hace sonar la alarma al primer temblor. Tenemos que reconocer los movimientos lo antes posible y entonces emitir una advertencia. Ese es el propósito de la red DONET, en las afueras de la bahía de Osaka. La red DONET es el sistema de alerta de terremotos más grande del mundo. 29 pequeñas estaciones submarinas con sensores de presión, sismógrafo y acelerómetro directamente en la falla frente a la costa de Osaka pueden advertir a la población ante el primer temblor. El tsunami llegaría a las primeras ciudades en el transcurso de 3 a 5 minutos, con olas de 20 a 30 metros de altura. Entonces irrumpiría en la bahía de Osaka e inundaría partes de Osaka y Kobe, especialmente las islas artificiales. Allí esperamos olas de 3 a 5 metros de altura después de 30 a 45 minutos. Para crear planes de evacuación efectivos y probar los muros anti-tsunami, el Centro de Protección Civil de la Universidad de Kioto simula en una pileta de agua las consecuencias de un terremoto en la fosa de Nankai. Estamos casi seguros de que nos enfrentaremos a un terremoto de magnitud 9 que desencadenará un tsunami. Tetsuya Hirashi ha simulado la llegada de una ola de una altura media de 20 metros. Esto corresponde a un edificio de 6 pisos en una ciudad directamente frente a la fosa de Nankai. Aunque los muros anti-tsunami debilitan la fuerza de las olas, estas barreras se verían rápidamente superadas por una masa de agua de varios metros de altura. Los experimentos en la pileta de agua se complementan con modelos informáticos. De este modo, el equipo de Tetsuya Hirashi puede predecir la propagación del tsunami en la bahía de Tokio. Aunque se encuentra a 5 kilómetros tierra adentro, el distrito alrededor del Estadio Olímpico podría quedar sumergido bajo una ola de 9 metros de altura. El propósito de estas simulaciones es identificar lugares peligrosos.
Por ejemplo, una calle que se inundaría muy rápidamente y por lo tanto no es adecuada como ruta de escape. Incluso las entradas de muchos edificios estarían bloqueadas por el agua, de tal modo que no servirían de refugio. Sobre la base de estas simulaciones por ordenador, la Universidad de Kioto ha elaborado un plan de evacuación interactivo. En caso de emergencia, una aplicación móvil muestra la propagación de las olas e indica las zonas seguras más cercanas. Recibimos la información en nuestros teléfonos móviles y en Internet. La televisión también envía advertencias con instrucciones sobre qué hacer para ponerse a salvo. Pero tan importante como las rutas de escape y zonas seguras, también es limitar los daños. Como mostró el tsunami de 2011, las áreas portuarias se encuentran entre los lugares más peligrosos para permanecer. Los barcos pueden convertirse en enormes proyectiles. Para Hirotada Hashimoto, de la Universidad de Kobe, su rápida evacuación tiene prioridad en caso de emergencia. La bahía de Osaka es muy concurrida durante el día. Por allí transitan constantemente entre 30 y 50 barcos. No hay garantía de que, en caso de un tsunami, una situación que muchos nunca han experimentado antes, todos mantengan la cabeza fría y abandonen la bahía con sus barcos, uno tras otro y en orden. Por lo tanto, estamos desarrollando un sistema inteligente que permita una evacuación automática de los barcos. A pesar de los avances tecnológicos, Japón parece estar en estado de incertidumbre. La enorme ciudad de Osaka, que con sus 8 millones de habitantes es el segundo centro económico más grande del país, fue construida sobre terraplenes bajo el nivel del mar y está rodeada por muros de protección a lo largo de cientos de kilómetros. En 2011, el terremoto debilitó todos los muros. Parte de ellos se derrumbó durante el terremoto, de modo que ya no había ninguna protección eficaz ante el tsunami. Hasta la fecha, los terremotos no pueden predecirse ni siquiera con las tecnologías más sofisticadas. En estas islas artificiales fueron construidos apartamentos, centros comerciales y se establecieron numerosas industrias petroquímicas. En caso de emergencia, en definitiva, es la formación y la buena capacidad de reacción de la población lo que puede salvar muchas vidas. Los tsunamis son una serie de olas que se producen por una perturbación en la superficie del mar. El término tsunami, que en español significa ola de puerto, proviene del japonés tsu, que significa puerto o bahía, y nami, que significa ola. También se le llama maremoto. Los tsunamis pueden ser generados por una erupción volcánica, derrumbes costeros, deslaves submarinos o el impacto de un meteorito. Sin embargo, el fenómeno más común son los sismos, que provocan deformaciones del fondo marino, provocando aproximadamente el 99% de los tsunamis ocurridos en el Océano Pacífico. Un sismo es capaz de generar un tsunami cuando la liberación de energía ocasiona que se rompa una porción extensa del fondo marino, con un movimiento ascendente o descendente, siendo transmitido este movimiento a la superficie del mar. Una vez que el tsunami se ha generado, este se propaga en todas direcciones con una velocidad de hasta 800 km por hora aproximadamente, a una profundidad de 5.000 metros, modificando su comportamiento al aproximarse a la costa, donde la velocidad de propagación disminuye a consecuencia de la menor profundidad, pero aumentando la altura de sus olas, lo que puede ocasionar inundaciones repentinas o una retirada del mar seguida por una inundación que puede penetrar varios kilómetros de tierra, con alturas hasta de 30 metros. Los tsunamis se clasifican en locales, cuando el lugar de origen es muy cercano a la costa y el tiempo de desplazamiento es en pocos minutos.
regionales, cuando el litoral invadido se ubica a no más de 1000 kilómetros de distancia desde su origen, y los lejanos o transoceánicos, cuando el sitio de origen está a más de 1000 kilómetros de distancia. Todas las regiones oceánicas del planeta pueden experimentar tsunamis. En México, el marco tectónico está conformado por la placa continental norteamericana y las oceánicas del Pacífico, Caribe, Ribera y Cocos. Estas dos últimas se desplazan por debajo de la placa norteamericana, originando una zona de subducción denominada la trinchera mesoamericana, y que comprende los estados de Jalisco hasta Chiapas. Lo anterior permite identificar a esta zona dentro del mapa de peligro por tsunamis como susceptible a la generación de tsunamis locales. Cabe mencionar que todo el Pacífico mexicano se encuentra expuesto a los efectos de los tsunamis regionales y transoceánicos, existiendo menor riesgo para el Golfo de México y Mar Caribe. Históricamente, los sismos ocurridos en nuestro territorio con magnitud superior a 7, capaces de generar un tsunami, se han presentado desde Jalisco hasta Chiapas. Sin embargo, se identifican dos segmentos conocidos como brechas sísmicas, donde esto no ha ocurrido en más de 100 años, por lo que se continúa acumulando energía que no ha sido liberada. Debido al gran riesgo que los tsunamis representan para las costas mexicanas, se crea el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, con su centro operativo denominado Centro de Alerta de Tsunamis, el cual opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando la actividad sísmica del territorio nacional y las variaciones del nivel del mar, que permiten evaluar el potencial de generación o existencia de un tsunami, diseminando esta información por medio de boletines informativos, de alerta, de seguimiento o de cancelación de alerta, los cuales sirven de argumento a las autoridades encargadas del manejo de emergencias para tomar las acciones encaminadas a salvaguardar a la población. Es de destacar que no todos los sismos fuertes pueden generar un tsunami. Sin embargo, ocasionan pánico en la población y el cese de actividades, razón por la cual el Centro de Alerta de Tsunamis emite oportunamente los boletines informativos que dan confianza y certidumbre. Los tsunamis alrededor del mundo han sido devastadores para la humanidad, como el de Indonesia, ocurrido el 26 de diciembre de 2004, que ocasionó la muerte de por lo menos 280,000 personas en el Océano Índico, o el de Japón, el 11 de marzo de 2011, que causó la muerte de casi 16,000 personas, quedando reflejado en este último caso la importancia del sistema de alerta temprana contra tsunamis, ya que permitió salvar muchas vidas. En caso de que se encuentre en la costa y sienta un sismo que le impida permanecer de pie, aléjese de las playas, en tanto las autoridades indican que son seguras, ya que se puede generar un tsunami. El sismo es la alerta. Si el tsunami se ha generado, debe mantener la calma, caminar o correr a tierras más altas, a 30 metros sobre el nivel del mar o 1.6 kilómetros de la costa. Si no puede moverse a un terreno más alto, suba por lo menos al tercer piso de algún edificio. No maneje por las carreteras. Estas deben quedar libres para la circulación de los vehículos de emergencia. Siga todas las instrucciones de las autoridades locales. La Secretaría de Marina, comprometida con la prevención y la protección de la población civil a través del Centro de Alerta de Tsunamis, siempre te alertará ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que permita salvar y reducir la pérdida de vidas y de bienes. Para mayor información, creemos dominar la naturaleza, pero en realidad ella nos domina a nosotros. En todo el mundo, la investigación sobre tsunamis avanza a pasos agigantados. Sin embargo, cada nueva catástrofe pone a prueba las tecnologías que se supone deberían protegernos. Con la construcción de nuevas plantas de energía, hospitales, edificios públicos o de viviendas en una zona de alto riesgo, nos volvemos un poco más vulnerables. Y en algún momento nos damos cuenta de que nuestra vulnerabilidad en caso de desastre en todo el mundo aumenta, en lugar de disminuir.
Las costas atraen a las personas. Sin embargo, su urbanización desenfrenada termina cada vez de forma más trágica. Aunque tecnologías cada vez más sofisticadas nos adviertan con la máxima antelación posible, interpretar a la naturaleza con conocimiento de causa continuará siendo vital. Nosotros advertimos en todo el mundo. Si están cerca de la costa y perciben el más mínimo temblor que dure más de 15 segundos, aléjense de la playa.